Una sola llamada bastó para incendiar medio país. 39 bloqueos. 2 estados paralizados. Y un nombre que el gobierno no menciona pero todos conocen. El doble R. La noche del 9 de agosto de 2022, México presenció una escena que parecía salida de una película de guerra. Pero era real. Y era una advertencia. En Zapopan, Jalisco, encapuchados armados descendieron de camionetas blindadas y detuvieron el tráfico sobre la carretera a Saltillo. Sin disparar un solo tiro, obligaron a los conductores a abandonar sus autos. Segundos después, las llamas lo consumieron todo. A cientos de kilómetros, en Irapuato, Guanajuato, 11 tiendas OXXO fueron incendiadas en menos de media hora. Hombres armados entraban, rociaban gasolina, prendían fuego y se marchaban. Sin robo, sin violencia directa, solo fuego y terror. En Celaya, farmacias y gasolineras ardían al mismo tiempo. Las líneas de emergencia colapsaban. Las redes sociales estallaban con videos de caos. Autobuses ardiendo, civiles corriendo, humo cubriendo el cielo. Pero lo más impactante no era lo que se veía, sino lo que no se decía. Nadie se atribuía a los ataques. No había comunicados. No había exigencias. Solo un mensaje silencioso pero brutal. Podemos paralizar regiones enteras cuando queramos. Y al centro de todo esto un nombre empezaba a repetirse en susurros. Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR, jefe militar del cártel Jalisco Nueva Generación. El doble R no apareció en ningún informe oficial. No fue capturado. Simplemente desapareció. Mientras el país ardía, él escapaba. Otra vez. Estados Unidos lo tiene en su lista negra por terrorismo y narcotráfico. México lo ha detenido 8 veces. 8 veces lo ha liberado. ¿Por qué? ¿Cómo es que un solo hombre puede desencadenar una operación de esta magnitud sin recibir consecuencias? ¿Por qué cada vez que intentan atraparlo, el país entra en estado de sitio? ¿Quién protege al RR? ¿Y por qué sigue libre? Esta historia no trata solo de un narco poderoso. Trata de algo mucho más profundo y perturbador. Un sistema que, por acción o por omisión, ha convertido a un criminal en una figura intocable. Y mientras las autoridades simulan control, el RR sigue dictando órdenes desde las sombras. Prepárate, porque lo que viene a continuación revela el verdadero rostro del poder criminal en México. Un jefe militar no nace de la nada. Se forma. Y en el caso del RR, fue el entorno quien lo moldeó. Ricardo Ruiz Velasco creció en Guadalajara, capital de Jalisco, la segunda ciudad más importante de México. Turísticamente es conocida por el mariachi y el tequila, pero en sus calles más profundas se esconde otra realidad, la del crimen organizado como parte del día a día. Su infancia transcurrió en el barrio del Retiro, una zona céntrica donde las fronteras entre lo legal y lo criminal nunca fueron claras. Allí, la violencia no era constante, pero sí latente. Y lo más peligroso no era la pobreza extrema, sino la normalización de la ilegalidad. Los niños no soñaban con ser abogados o doctores, soñaban con respeto. Y ese respeto lo daban los narcos. A los 15 años el RR ya no asistía a clases. Era parte de una pandilla al servicio del narco. Pero él no destacaba solo por ser violento. Destacaba por algo más sutil y más útil para el crimen organizado. Disciplina, sangre fría y pensamiento estratégico. Su guía fue Daniel Quintero Riestra, un operador clave del antiguo cártel del Milenio. Quintero no era un simple sicario, era un reclutador, un formador de futuros líderes criminales. Identificó en Ricardo a alguien con potencial. Y no se equivocó. El RR no estuvo solo. A su alrededor crecieron otros jóvenes que más tarde se convertirían en figuras clave del CJNG. El Piojo, El Padrino, John Perro, El Tílico. Todos formados en el mismo barrio, bajo la misma lógica. El crimen no era una desviación, era un camino viable. Esto es clave para entender el fenómeno. El narco en Jalisco no se impone con miedo. Se ofrece como alternativa. Dinero rápido, estatus inmediato, protección. ¿Qué otra institución en esas comunidades ofrecía lo mismo? Ninguna. El RR no fue reclutado. Fue absorbido por una estructura que lleva décadas funcionando. No fue un caso aislado. Fue un producto diseñado por el entorno. Y esa es la realidad incómoda. Cuando el Estado falla en ofrecer oportunidades, otros actores ocupan ese lugar.
El crimen organizado no solo destruye vidas, también las moldea. Para entender cómo se convirtió en el jefe militar del CJNG, primero hay que aceptar cómo México permite que figuras como él se formen sin obstáculos. El RR no solo dirigía operaciones militares, también producía terror, y lo hacía con precisión cinematográfica. Mientras otros líderes narcos evitaban las cámaras, Ricardo Ruiz Velasco las buscaba. Entendió antes que nadie que el verdadero poder no solo se ejerce con balas, también con imágenes. En 2013, el CJNG cometió uno de sus primeros asesinatos mediáticos, el del secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez. Fue ejecutado en plena vía pública. Días después, el cártel publicó un mensaje. Lo acusaban de lavar dinero para un grupo rival. El asesinato no solo fue un golpe, fue una narrativa. Y detrás de esa estrategia ya estaba el R. No era improvisación, era propaganda, era control del discurso. En lugar de esconderse, el CJNG comenzaba a mostrarse como una fuerza con propósito. Y eso era parte del plan de expansión. El punto de quiebre llegó en julio de 2020. En plena guerra contra el cártel de Santa Rosa de Lima, apareció un video viral que marcaría un antes y un después. En él, decenas de sicarios del Grupo Élite, la unidad de élite del CJNG, aparecían armados, uniformados, gritando vítores al señor Mencho. Detrás, una línea interminable de camionetas blindadas artesanales conocidas como monstruos. Todo estaba coreografiado, chalecos con logos, rifles, Barrett, drones, lanzagranadas, mensajes de guerra. El video no fue filtrado, fue producido. Y según la Sedena, fue el propio RR quien lo organizó. Esa grabación no solo amenazaba a un cártel rival, amenazaba al Estado. Era una declaración abierta de poder militar y control territorial. Reunir a ese número de hombres y vehículos, grabar durante horas y no ser detectado por ninguna autoridad, es una prueba de soberanía criminal. El RR entendía algo clave. El miedo se propaga más rápido que las balas. Y en la era digital, una imagen puede paralizar comunidades enteras. No es solo un jefe de sicarios, es un director de guerra psicológica. Cada video, cada ejecución grabada, cada mensaje viral es parte de su estrategia. Mostrar fuerza, infundir terror, ganar sin disparar. En el CJNG, las armas son importantes, pero el control se consolida en la mente, y el R lo sabe. Por eso no solo ejecuta, produce miedo, y lo transmite a millones. 9 de agosto de 2022. La noche en que México perdió el control. 2 estados ardiendo, decenas de ciudades paralizadas. Y al centro de todo, un hombre escapando entre el fuego. Horas antes del caos, en la comunidad de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, el ejército realizaba un patrullaje rutinario. Pero lo que encontraron no era rutina. Más de 20 vehículos avanzando en convoy por caminos rurales, todos con hombres armados. Era una reunión de alto nivel. Los militares no sabían a quién seguían, pero actuaron. Se desató un enfrentamiento breve pero feroz. Cuando terminó, había 12 vehículos asegurados, 34 armas largas, granadas, un dron con explosivos y 6 sicarios capturados. Pero lo más importante, 2 objetivos habían escapado. Uno de ellos era Gerardo González Ramírez, jefe de plaza del CJNG. El otro, según reportes militares filtrados, era Ricardo Ruiz Velasco, el RR. La operación había tocado una fibra que no debía tocarse. Horas después, el CJNG activó lo que analistas describen como un protocolo de respuesta táctica criminal. No fue caos improvisado, fue una ofensiva sincronizada. En Zapopan, sicarios bloquearon carreteras, incendiaron camiones y autos en plena avenida. En Guanajuato, 11 tiendas OXXO fueron quemadas en menos de 30 minutos. En Celaya, gasolineras y farmacias fueron atacadas. Todo al mismo tiempo. 39 bloqueos en 25 municipios. 36 vehículos incendiados. 26 rutas de transporte paralizadas. Las universidades suspendieron clases. Comercios cerraron. La población se encerró en sus casas. El país entero miraba con incredulidad cómo el crimen organizado tomaba el control.
Mientras tanto, el WR se desvanecía. Otra vez. No fue capturado. No fue herido. No fue siquiera oficialmente identificado. Simplemente desapareció entre la ceniza. Y el gobierno guardó silencio. Primero negaron su presencia. Luego minimizaron los hechos como una coincidencia. Finalmente, confirmaron que no lo habían detenido. Pero nadie creyó esa versión. Porque lo que ocurrió esa noche no fue una protesta. Fue una demostración de poder. Una advertencia con fuego. El CJNG quemó 2 estados para proteger a su jefe militar. Y lo logró. La pregunta ya no es cómo escapó. La verdadera pregunta es, ¿qué tan infiltrado está un país cuando un cártel puede paralizarlo solo para proteger a uno de los suyos? El WR no está escondido. Está libre. No por falta de pruebas, sino por exceso de protección. Ricardo Ruiz Velasco ha sido detenido 8 veces. Drogas, armas, homicidio. Pero en cada ocasión quedó libre. ¿Cómo? Porque el sistema que debería detenerlo, lo protege. No es que el Estado no sepa dónde está, es que no puede tocarlo sin quemarse. Policías que no patrullan sus zonas. Agentes que no investigan. Jueces que liberan sin explicación. La red de protección al RR no es invisible, es institucional. Mientras Estados Unidos lo sanciona como terrorista, en México sigue operando con normalidad. Graba videos, controla territorios, dirige operaciones, todo a plena luz del día. La verdad es incómoda. En muchas zonas, el narco ya reemplazó al Estado. Y esa es la razón por la que el WR sigue libre.